lee el Plan Nacional de Desarrollo, efectivamente lo que encuentra es que está permeado en todos los elementos, todos sus aspectos por los temas de la geografía. Si uno se adentra efectivamente a los ejes del Plan de Desarrollo, ordenamiento territorial alrededor del agua, si uno se adentra también a los temas de seguridad alimentaria, a los temas de convergencia territorial, pues claramente esto no se puede hacer sin el conocimiento en detalle del territorio. Y en esa línea y en un proceso de construcción de algo que hemos denominado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi la geografía para la vida, pues un poco este atlas le aporta precisamente a dar un elemento fundamental y es ese conocimiento sobre el territorio. El atlas tiene una serie de capítulos, Anderson nos los va a explicar, pero es en esa línea en la que queremos mostrarlo, en la que queremos ponerlo a disposición de todos y cada uno de ustedes. Como les digo, es un instrumento que seguramente le va a permitir a los estudiantes seguir unos temas muy importantes en ese marco de la geografía para la vida, más allá de los mapas, más allá de los contenidos geográficos, los temas de la geografía física, también los temas del conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado en el conflicto de Colombia? La huella que nos ha dejado ese conflicto. Los temas de migraciones, también elemento fundamental, más allá, insisto, de la geografía física. Hay una serie de elementos que yo los invito a que ustedes exploren, a que ustedes conozcan y claramente a que los realimenten para que en la próxima edición también podamos incluir otros temas que sean de su interés. Con esto esperamos haber recogido muchos de los temas que digamos están en la vida pública y que efectivamente desde la geografía permean el conocimiento del territorio. Yo quiero agradecer al equipo de Anderson de geografía, al área de geografía específicamente, a los investigadores que durante más de 2 años estuvieron trabajando, Anderson, en la construcción de este documento para poder contar nuevamente con un atlas. Hoy es el prelanzamiento. Esperamos que en 1 mes y medio, cuando termine la publicación, ya la edición efectiva por parte de la imprenta nacional, podamos también tenerlos ya libres, disponibles para que ustedes los puedan acceder. En el entretanto, también existe la posibilidad de consultarlo desde nuestra página web. Allí también ustedes van a poder recorrer este atlas y poderlo conocer en detalle. Anderson, yo creo que podríamos entonces, sin más preámbulos, empezar a ver un poco qué es eso del Atlas y cómo podemos descubrir el Atlas de Colombia. Sí, señor director, como usted lo menciona, para nosotros es un motivo de orgullo poder presentarles a ustedes este hermoso libro. Todavía no sabemos cómo denominarlo, por una razón muy sencilla. Estamos hablando de que un Atlas corresponde a esa colección de mapas que intentan describir algún elemento. Si hablamos de un mapa, de un atlas general, vamos a hablar de la descripción de nuestro planeta a través de los mapas. Es una herramienta que muy probablemente normalmente se utiliza para hacer esa descripción de los elementos físicos, esos elementos geográficos, esos elementos ambientales de cualquier territorio. Pero nosotros quisimos ir un poquito más allá. Obviamente nuestro atlas sí que contiene esa información. Nuestro atlas, además de esa información que cualquier atlas contiene, el nuevo atlas que nosotros hemos lanzado es una herramienta que nos va a permitir apoyar esa comprensión de la geografía colombiana. Estamos incluyendo todas esas temáticas que describen la geografía colombiana, es decir, no estamos trabajando únicamente a nivel de los mapas, sino que hemos incluido unos elementos para que se pueda comprender de una mejor manera el elemento geográfico. Todo esto está en el marco de lo que el instituto quiere hacer ahora con la reincorporación de la cátedra de geografía en la educación básica primaria, y es como brindamos a la comunidad esa cantidad de elementos necesarios para que se comprenda la geografía de una manera más rápida, que haya una familiarización con tal vez unos elementos que normalmente nosotros trabajamos y con los que convivimos diariamente. Hay elementos territoriales que normalmente no son fácilmente describibles. Hay elementos territoriales que nosotros no conocemos y que aquí en nuestro atlas vamos a poder por lo menos echarle un vistazo y empezar a entusiasmarnos con esos elementos. Está dirigida específicamente a ese conocimiento de ese territorio, tratando de abordar obviamente la geografía física que está descrita a través de los mapas, pero abordando desde el componente fundamental de la geografía, que es la geografía humana. Hemos querido incluir entonces allí esa descripción, esa geografía humana interrelacionada con esa geografía física. Presentamos entonces a ustedes el Atlas de Colombia. El Instituto Geográfico tiene el placer de presentar este atlas. Nosotros como entidad nacional, autoridad en los temas de cartografía, agrología, geodesia, geografía y catastro. Empezando sintiéndonos muy orgullosos porque los conocedores de la geografía accedan a este importante documento.
lo disponemos para todos los usuarios. Son herramientas que su belleza, su estética hacen que sean atractivos. Entonces, ¿cómo logramos conectar a los usuarios no expertos en temas de geografía con la geografía en sí a través de una expresión, acercándonos un poco a la expresión artística? Esa transmisión y, profe, ¿cómo podemos transmitir ese conocimiento a través de las técnicas que podamos hacerlo, como lo que presentaba ayer la Dirección de Investigación y Prospectiva, con herramientas innovadoras que permitan acercar desde los niños hasta los más grandes, acercarnos a la geografía, al catastro, a la geodesia, etcétera? En esta diapositiva lo que nosotros queremos mostrar es que se reconozca o que se pueda evidenciar la inversión de recursos humanos para la construcción de este libro. Como mencionaba el señor director, es un proceso que no lleva menos de 2 años, porque han intervenido desde el subdirector de geografía que está aquí, la ingeniera Nancy, los equipos de ordenamiento territorial, las personas conocedoras de la geografía, investigadores, han intervenido diagramadores, han intervenido cartógrafos, han intervenido especialistas en generación o en gestión de información geográfica, ilustradores, publicistas, ha intervenido y hemos contado con el apoyo de la Universidad Nacional y con la Universidad del Externado de Colombia para que haga una revisión completa del Atlas. Margarita, que la alcanzo a ver desde acá, si alcanzo a ver bien, y otras personas, colaboradores del Instituto Geográfico que han participado directamente en la construcción de este libro. Obviamente, sin el apoyo de la Presidencia de la República, de las entidades gubernamentales que apoyan todos los procesos de geografía en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el cual define la construcción de una geografía para la vida como un elemento fundamental. El objetivo de este atlas está dirigido directamente a seguir fomentando o avanzando en ese conocimiento y esa apropiación y la visibilización de los territorios. Es una herramienta que va a servir de consulta y que va a permitir no solamente a las autoridades territoriales, a la academia, a los investigadores y a toda la comunidad en general poder tener un conocimiento, aunque no necesariamente profundo, sí lo suficientemente bueno de todos esos elementos que describen nuestro país. Estamos hablando de la apropiación del conocimiento geográfico, estamos hablando de una herramienta que va a permitir generar enseñanza, que va a permitir ayudar a construir esa geografía para la vida a través del conocimiento del territorio, la particularización, a que se puedan describir o que se puedan encontrar allí esas particularidades de las regiones que para muchos de nosotros pueden llegar a ser desconocidas, y que se tenga en cuenta un elemento fundamental en el conocimiento de nuestro territorio y que tiene que ver con la descripción de las características ambientales. Si hablamos de los propósitos del Atlas, tenemos 6 propósitos fundamentales. Primero, divulgar esa información relevante para los elementos de gestión del territorio. ¿Cómo puede usarse la geografía como elemento fundamental para la toma de decisiones? Definitivamente, sin la descripción o sin el modelamiento geográfico, la gestión del territorio es más que claro que no se puede dar. Promover ese conocimiento y esa apropiación y esa visibilización de los territorios y de esos elementos particulares de cada una de ellas. Fomentar esa enseñanza y esa comprensión de la geografía colombiana en las múltiples dimensiones que se pueden tener. Describir esos múltiples aspectos territoriales desde una visión, digámoslo, sintética, pero de alguna forma completa, exponer las potencialidades y los retos para el desarrollo del país y de las entidades territoriales y hacer un énfasis en los procesos geográficos y en las particularidades regionales. ¿Cómo se concibió la construcción de este atlas? Y fue construido de alguna manera a partir de esa integralidad de las diferentes dimensiones que construyen la geografía. Esa geografía que, como les mencionaba inicialmente, se hace a través del reconocimiento de los elementos físicos, pero que necesariamente se tiene que relacionar con el componente humano y con los elementos medioambientales que hacen parte evidentemente de la geografía. Esa concepción lo que hace es recoger esos elementos históricos con la inclusión de elementos técnicos, con la participación de la geociencia y obviamente teniendo en cuenta la normativa que rige el ordenamiento territorial de nuestro país. En ello hablamos de los elementos de gobernanza, herramientas de las cuales el instituto hace parte en su construcción. Esa descripción esa disposición de esos elementos político-administrativos y todos esos elementos que hacen parte de la identidad nacional y que es importante que se reconozcan y que no se pierdan en el camino.
Hablamos de fisiografía, dentro del Atlas hablamos de geología, hablamos de geomorfología, hablamos de diversidad étnica. Se han hecho y se han incluido resultados de análisis de ocupación, de la estructura de la tenencia de la tierra. Nosotros que trabajamos directamente con los temas catastrales, hablamos y mencionamos esos elementos relevantes y propios de la diversidad ecosistémica. Trabajamos el contexto global, cómo se comporta nuestro país en el contexto internacional, relacionamiento hacia afuera, relacionamiento hacia adentro y cómo nos vemos en el contexto latinoamericano. Miremos entonces los contenidos de nuestro Atlas. El Atlas tiene o ha sido dividido estratégicamente en 7 capítulos principales, los cuales describen de manera completa. El primer capítulo, los aspectos generales del territorio. Estamos hablando de lo que les mencionaba acerca del contexto de nuestro país de manera global y regional. El segundo capítulo menciona la conformación del Estado-Nación, todo lo que tiene que ver con cómo se constituyó nuestro Estado-Nación, la cronología de los hechos que se han dado para la generación y para el Estado que nosotros conocemos hasta ahora, cómo se da la gobernanza, la gobernabilidad del Estado y esos elementos fundamentales y emblemas patrios. El capítulo 3 habla de la caracterización biofísica, el capítulo 4 menciona la ocupación y apropiación del territorio, el 5 la economía, las condiciones de vida de la población con un elemento de geografía humana de análisis profundo. El capítulo 6 habla del panorama ambiental, esos elementos relevantes y que se tienen que tener en cuenta para nuestro ordenamiento territorial. Y capítulo 7 menciona uno de los elementos más importantes que se están trabajando hoy en día en el instituto y es el ordenamiento territorial. La concepción que se debe tener acerca de la importancia del ordenamiento territorial como elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país, visto desde los niveles altos de definición de políticas, normas y reglas del ordenamiento territorial y examinando y explorando un elemento fundamental y es cómo se lleva ese ordenamiento a las regiones. Hagamos entonces con la siguiente diapositiva una revisión capítulo a capítulo de manera general de esos aspectos o de esos elementos que están incluidos en nuestro Atlas. El capítulo 1, al hablar de los aspectos generales del territorio colombiano de forma global, menciona en la siguiente diapositiva cómo es nuestro país, qué lo conforma, su condición respecto al mundo y aquellas cifras significativas que establecen ese contexto, ese comportamiento de nuestro país a nivel global. Describe además en la siguiente la integración de Colombia en el mundo, qué proyectos de cooperación se dan en nuestro país, de nuestro país con las demás naciones. En la siguiente podemos ver esos elementos de representación cartográfica de Colombia, cómo es que se representa cartográficamente nuestro territorio, cuáles son esos sistemas de referencia espacial, qué es un sistema de referencia, qué es una proyección cartográfica, cuál es la proyección cartográfica que nosotros tenemos. Hablamos de toponimia y de los nombres geográficos como elementos fundamentales para la descripción de nuestro territorio y elementos fundamentales de la apropiación y reconocimiento de nuestro territorio. Hablamos de la diversidad étnica como un elemento de reconocimiento de la toponimia de nuestro país. Hay elementos de toponimia que estamos trabajando en proyectos adicionales en lo referente a la diversidad étnica, que lo que va a hacer es incluir dar ese reconocimiento a poblaciones étnicas que todavía manejan esa lengua, que manejan ese dialecto que ya no es reconocido, pero que tenemos que salvaguardar y cuidar. Uno de los temas importantes de este capítulo, ingeniero y geógrafo, es cómo podemos desde esta perspectiva, desde esta primera perspectiva, hacer una visión de lo local, lo regional, lo nacional, lo sectorial y lo multiescalar. Creo que eso es un elemento fundamental y es que pudimos en ese capítulo tratar de hacer esa integración desde la base, desde lo municipal, desde lo departamental, para llegar obviamente a una visión mucho más integral de nuestro territorio. Procesos como las migraciones no son procesos endógenos necesariamente. Hay mucha afectación y lo hemos visto últimamente con las presiones que tenemos de nuestros países vecinos, el tema del Darién y las mismas presiones internas que se dan desde el campo a la ciudad, al interior también de nuestro país.
Eso es parte de lo que queremos reflejar en este primer capítulo, en donde queremos entonces hacer esa primera aproximación a nuestro territorio, a cómo está conformado nuestro territorio y cuáles son esos elementos que efectivamente presionan esas dinámicas territoriales que ocurren al interior del país. Siguiente, por favor, capítulo 2. La conformación del Estado-Nación. En este capítulo vamos a poder encontrar cómo se configuró ese Estado colombiano. Perdón, Andrés, no puedo dejar pasar esta primera diapositiva. Si ustedes y los que van a poder observar el atlas lo observan con detalle, vamos a tener mapas construidos, no desde la época de Codazzi, lástima porque hay ayunos de Codazzi, pero sí desde el virreinato, en donde se empezó a construir efectivamente todo este tema de lo que hoy tenemos como nación. Pero no podemos desconocer que eso tiene una historia. Este atlas, además de ser geográfico, es histórico, porque obviamente la geografía y la historia van pegadas muy de la mano. Entonces aquí podemos observar efectivamente todos estos mapas que han venido dándose desde la construcción de toda la geografía de nuestro territorio, insisto, desde la colonia pasando por la República. Exactamente, señor director, va a describir esa cronología de la conformación del Estado colombiano y cómo se dio esa conformación a hoy del Estado-Nación. En este capítulo también vamos a poder encontrar la descripción de esa organización político-administrativa, incluye esa descripción de los límites político-administrativos. Dicho sea de paso, el Instituto Geográfico es el encargado de definir los límites oficiales nacionales, departamentales y municipales. Vamos a encontrar el estado actual de esos límites y fronteras. Ahí hay otra noticia muy importante que tenemos que dar. Está a punto de ser aprobado por parte del presidente de la República la última versión del mapa oficial de Colombia 2024. Ya está, digamos que a consideración, ya fue sometido por todos los análisis técnicos al interior del instituto y de Cancillería en el tema de límites, en el tema de mojones, y estamos a punto ya de sacar este mapa. Solo hay un pequeño tema que estamos revisando con las fronteras marítimas, sobre todo en la parte caribe, para no tener problemas con algunos de nuestros vecinos, pero ya está listo y esperamos que el presidente nos dé el go para poder publicar ya la versión 2024. El último mapa, si no estoy mal, oficial, no sé desde cuándo era, Guillermo. 19. Desde el 19 no se expedía también un mapa oficial, es decir, vamos a saltar de la versión 19 a la versión 2024 y gracias, Guillermo, por el esfuerzo también que hicieron en sacar adelante este mapa oficial de Colombia. Incluimos y mencionaremos, está incluido en el atlas la gobernanza y gobernabilidad del Estado colombiano, esa participación ciudadana, cómo se da dentro del Estado colombiano, los símbolos, emblemas y todos los elementos propios de la identidad nacional. Perdón, Anderson, porque aquí quiero meter otra vez la cucharada. Gobernanza. Importante este tema, sobre todo en esta nueva visión del Estado. Estamos acostumbrados a la división política administrativa, departamentos, municipios, áreas metropolitanas. Últimamente también estamos incluyendo todos los distritos y demás. Pero el país se está conformando de otra manera. Tenemos otras dinámicas en nuestros territorios. Nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades afros, que también tienen mucho que aportar en estos procesos, también están siendo reflejadas, digamos, en este mapa oficial. Y esos nuevos modelos de gobernanza también pasan por entender, digamos, que todo el tema del conocimiento geográfico, y eso es parte de lo que también estamos entregando en este atlas. Entonces, estamos en el modelo de gobierno, claramente, pero también en los nuevos modelos de gobernanza que nos permitan también entender las otras dinámicas que ocurren sobre el territorio, más allá de los límites departamentales, municipales y departamentales. Eso es fundamental, y nacionales, obviamente. Es muy importante también qué ocurre al interior de nuestro país en esos nuevos modelos que también hay que seguir dinamizando, y es otro de los elementos que está permeando precisamente esta nueva lógica de política de gobierno, mucho más, digamos que equilibrada, o que busca más bien muchos mayores de equilibrio y de equidad en términos de la distribución también de nuestro territorio. Ese era el capítulo 2. ¿Solo faltan 5? Solo faltan 5. El capítulo 3, sobre esa caracterización biofísica, herramienta fundamental para el reconocimiento del espacio, del territorio, y en donde nosotros como instituto tenemos mucha influencia, mucho trabajo y mucho por hacer. Ese marco fisiográfico pasa por esa descripción de esas características biofísicas del territorio, cómo podemos identificar esa evolución geológica
a través de los paisajes, cómo están conformados actualmente los paisajes de nuestro país, esos paisajes y esa geomorfología. Describimos la zonificación climática, también podemos describir o vamos a encontrar allí esos aspectos hidrográficos de oferta y demanda, ese compendio de los recursos naturales, incluyendo los recursos hídricos que están presentes en nuestro país y que, aunque son abundantes, pasamos por épocas de crisis de agua, incluyendo esos elementos que nos van a poder permitir entender por qué se dan estos fenómenos. De aunque somos abundantes en agua, los flujos, los recorridos hacen y la geografía nuestra hace que el agua no permanezca, sino que permee y se vaya. ¿Cómo hacemos para entender el ordenamiento territorial alrededor del agua si no tenemos perfectamente identificado todo el tema de cuencas, microcuencas, las dinámicas que se dan en el ciclo del agua? Pues parte de lo que hay en este capítulo precisamente tiene que ver con esos elementos. Pero también otro elemento fundamental, y lo anotaba Anderson, nuestra gran y proliga capacidad, digamos que para generar agua a través de todos esos elementos paisajísticos, culturales. Ahí están también todos estos temas de parques naturales, todos los ecosistemas estratégicos que nosotros tenemos y que tenemos que defender. Insisto, la nueva lógica de un contrato social o de un pacto social sobre el cual estamos trabajando tiene que ver precisamente con cómo protegemos nuestra biodiversidad teniendo la posibilidad de seguir siendo productivos. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Claro, nosotros aquí no estamos dando la respuesta, pero sí estamos dando la información para que se puedan tomar mejores decisiones en esa línea. Lo que usted mencionaba, señor director, hablamos de la diversidad ecosistémica, hablamos de la cobertura de la tierra. ¿Se incluyen en este atlas ese compendio actual de cómo se da la cobertura de la tierra? Nosotros como instituto y desde la Subdirección de Agrología estamos trabajando también en la actualización permanente de ese elemento de cobertura que trabajado con el potencial de uso del suelo y el uso normativo del suelo va a poder establecer esos elementos de cambio que se requieren para un mejor ordenamiento territorial. Lo trabajamos, lo estábamos hablando ayer en nuestras reuniones de trabajo diario, información que ya está en este atlas, pero que va a actualizarse de forma permanente a través, obviamente, de nuestras plataformas digitales. Hablemos del capítulo 4, ocupación y apropiación del territorio, tratando de hacer una descripción y sirve el atlas para que se comprenda por qué son necesarios los cambios, el ordenamiento, los procesos de ordenación de la repartición del territorio, cuáles son las concentraciones que se están dando, en manos de quién está el territorio. Hablamos de esos patrones y de esos procesos de ocupación del territorio. Hablamos de esos elementos que describen dónde está sentada la población, cómo se ha dado la conformación de esa población, cuál es el reconocimiento étnico que se tiene ahora y las migraciones, abordando elementos fundamentales que tienen que ver con la estructura y la tenencia de la propiedad, ese elemento de orden público, cómo ha afectado esa tenencia de la propiedad y cómo los grupos al margen de la ley han afectado esa ocupación, describiendo en una parte muy importante a las víctimas de ese conflicto en nuestro territorio. Geografía para la vida. En nuestra concepción tiene que ver precisamente en cómo entendemos esas dinámicas de ocupación del territorio, los procesos de conflicto social que se han dado, las cicatrices que han generado actores armados y esos mecanismos de conflicto. ¿Cómo hacemos entonces también para apoyar el resarcir este tipo de temas? Es parte de lo que tenemos que buscar desde la geografía para la vida. Y el Atlas en esa línea trata aquí de dar elementos precisamente para trabajar en esa línea. Claro, después desde nuestros procesos de geografía tenemos que trabajar en otros temas de identificación, prescripción o identificación posterior, futura, de cuáles son esos temas de ocupación, cómo podemos apoyar desde otra tarea que tiene el instituto, que precisamente es el tema del ordenamiento territorial alrededor del agua y cómo podemos trabajar en esa línea. Esto es parte de lo que ustedes van a encontrar también en este libro del Atlas de Colombia. La economía colombiana y el contexto internacional. La economía colombiana y ese contexto, ese relacionamiento, cómo son nuestras exportaciones, cuáles son los productos principales, hacia dónde le apunta la economía de nuestro país. Esa dinámica de exportaciones e importaciones, cómo se da el comercio internacional,
¿En qué se basa la economía nacional? Los dos elementos claves de nuestro plan. ¿Cómo logramos el equilibrio, como les decía, entre la sostenibilidad y la productividad? Pues parte de esto también es entender cuáles son esas dinámicas exportadoras e importadoras en particular y cómo podemos desde allí también empezar a hacer ejercicios que nos permitan también digamos que mitigar todo este tema de las grandes importaciones que estamos haciendo y revertir este tema. Agrología como elemento fundamental también dentro de nuestro plan de desarrollo. Agrología desde las funciones del instituto que nos permita efectivamente trabajar en ese eje estratégico de seguridad alimentaria, propender hacia la seguridad alimentaria. Pues parte de eso es también uno de los temas que encontramos en este capítulo de nuestra Atlas. Describe el Atlas esas condiciones de vida de la población con estadísticas actuales sobre las condiciones de salud, educación, empleo y servicios públicos. Describiría el capítulo 6, ese panorama ambiental, hablando específicamente de los fenómenos de origen geológico y geomorfológico, sismos y tsunamis, movimientos de masa, actividad volcánica y todos aquellos elementos que no son antrópicos y que generan esa transformación del territorio. En la siguiente podemos describir esos fenómenos de origen hidrometeorológico, esas afectaciones por ciclones, heladas y sequías, que es de lo que estábamos hablando hace un momento. Mencionaremos el cambio climático, o se mencionan los elementos que afectan nuestro territorio, esas problemáticas ambientales relacionadas con esos elementos, los conflictos de uso que se están dando en el suelo, ya a manera de análisis y como resultado de los cruces de información que nosotros estamos logrando, y los elementos de impacto ambiental. Aparece el capítulo número 7, ordenamiento territorial, un enfoque crucial en Colombia. Este capítulo, para nuestro gusto, termina siendo uno de los más importantes, porque es el que contiene elementos de análisis y es el que tiene que abrir la perspectiva de investigación, de análisis, de búsqueda de esa construcción del territorio. Pero lo que hace es una descripción inicial de todos los elementos que definen el marco legal del ordenamiento territorial para que se pueda comprender cómo se trabaja el ordenamiento territorial y hacia dónde apunta, cuáles son los niveles de ordenamiento territorial que se dan en nuestro país, nivel nacional, regional, local, esas bases normativas para el ordenamiento territorial y cuáles son las determinantes que definen el ordenamiento territorial regional. En temas de determinantes, el plan de desarrollo en el artículo 32 o 36, 32, también nos pide que hagamos una revisión de las determinantes ambientales. Aquí todavía están las determinantes vigentes, pero en el mes de mayo, junio, yo creo que ya estamos sacando el nuevo decreto en donde están definidas la nueva repriorización de las determinantes, aunque este sigue siendo vigente porque aquí están, digamos, las determinantes de primer nivel, pero hay que hacer un ajuste en las determinantes de segundo nivel, que son un poco las que vamos a sacar en un proceso que hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Ambiente, con el Departamento Nacional de Planeación y obviamente lideradas y apoyando en la parte técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Describimos en el Atlas cuáles son esos instrumentos de ordenamiento territorial con los que se cuenta la población a través de sus gobernantes para que se dé ese desarrollo. ¿Cómo se construye? ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? ¿Qué es un plan de ordenamiento departamental? Esos espacios de asociatividad a través de esos esquemas territoriales que van a permitir avanzar en el desarrollo regional de una manera más ágil. Habla de las regiones administrativas y de la planeación. En este momento, desde la Subdirección de Geografía y con la Dirección de Investigación y Prospectiva también estamos trabajando en la definición de esa estructura espacial geográfica relacionada con el intercambio, la comunicación y la interrelación entre regiones para poder establecer, actualizar este mapa regional como un elemento fundamental para la gestión territorial. En este tema quisiera también invitarlos que consulten nuestra página web, en particular Colombia OT. En Colombia OT ustedes van a encontrar todos los planes de ordenamiento territorial del país, bueno, casi todos los planes de ordenamiento territorial del país. Yo creo que el 90% de los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios de nuestro país. Van a encontrar la ruta del ordenamiento territorial, en donde encontrarán entonces ustedes y las administraciones municipales la guía que deben surtir para poder construir sus esquemas, sus planes básicos y sus planes de ordenamiento territorial, y además muchos elementos normativos que también permitirán tener este
tema como uno de los referentes en este proceso que venimos emprendiendo, porque no olvidemos que si el catastro está desactualizado en promedio de 16 años, los planes de ordenamiento territorial están de esa misma línea, tenemos planes de ordenamiento de 20 años sin actualizar. Entonces allí también estamos dando una iniciativa para que además del Atlas podamos tener unos instrumentos que le permitan a las administraciones locales contar con herramientas precisamente en ese proceso. También está Colombia en Mapas. En Colombia en Mapas ustedes van a encontrar esta información para que también la puedan descargar y la puedan utilizar en sus procesos geográficos. También es muy importante porque no se queda entonces esto solamente en un texto de consulta muy bonito, sino que ustedes también van a poder tener acceso a esta información a través de este instrumento, Colombia en Mapas. En Colombia en Mapas, además de las coberturas que ustedes van a ver aquí, hay más de 500 coberturas adicionales que también pueden consultar de otras entidades públicas en el marco de lo que venimos construyendo en la infraestructura colombiana de datos espaciales, en donde integramos la información, donde ponemos a interoperar la información de muchos de los actores que trabajan coberturas geográficas desde su quehacer misional. Ambiente, salud, educación, allí van a encontrar este tipo de información también para que podamos de una manera también mucho más interactiva poder trabajar este tipo de información. Esta era la presentación que queríamos hacer de nuestro Atlas a manera de prólogo. Un libro que ojalá puedan adquirir todos ustedes, que termina siendo un instrumento de culto, de colección. Va a terminar siendo algo apreciable, generado por expertos, generado con entusiasmo, generado con ganas, generado con mucho interés de que podamos desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi poder transmitir algo de lo que nosotros hacemos, tratando de enmarcar la geografía y de reconocerla como el elemento más importante que hay, la geografía. Cada mapa tiene un código QR al que si ustedes escanean los va a llevar a Colombia en Mapas, o como les digo, para que puedan interactuar de una manera más efectiva con él. Entonces, ustedes van a tener un libro de consulta, pero también van a poder acceder directamente a los códigos QR que los llevan efectivamente a los mapas para consumirlos, para disponerlos y para poder trabajar también con ellos en cada uno de sus procesos académicos, pedagógicos, en lo que requieran efectivamente hacer uso efectivo de esta herramienta. Gracias, Andrés. No nos queda más que agradecerles, invitarlos a el libro. Queríamos primero presentárselos. Si les gusta, lo mandamos imprimir. Ya lo tenemos listo en la imprenta. Si lo aprueban, lo imprimimos para que más o menos en un mes puedan pasar al instituto, nos visitan y allá lo pueden adquirir. Muchísimas gracias a todos. Esperamos poder convidarlos a que se unan a este mundo geográfico y a que hagan parte y sigan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muchas gracias.